Técnica de intervención sobre las creencias intermedias. Para intervenir en las creencias intermedias utilizaremos las 5 técnicas que ven a continuación en pantalla. Comenzaremos con el cuestionario socrático. Esta es una técnica en donde el terapeuta pone a prueba la creencia del paciente a partir del uso de la mayéutica, es decir, del uso de las preguntas adecuadas. Entonces el terapeuta puede hacerle preguntas de tipo ¿para qué le ha servido la creencia? ¿Qué ventajas ha tenido? ¿Qué desventajas? ¿Qué pasaría a futuro si la sigue utilizando? Pero ven acá, tú antes me dijiste que en la flecha descendente se usa la mayéutica y ahora me estás diciendo que en el cuestionario socrático también se usa la mayéutica. Entonces son la misma cosa, sino que con otro nombre. Pues no, hay una diferencia entre ambas técnicas. Y no, la principal diferencia no es que uno se utilice en pensamientos automáticos y el otro en creencias intermedias. Al menos yo lo pensé así la primera vez, juas. La diferencia radica en que, mientras en la flecha descendente se le realizan preguntas al paciente para que éste describa la idea, en el cuestionario socrático, por otra parte, se realizan preguntas para debatir o someter a prueba esa idea o esa creencia. Pero en general, ambas técnicas se complementan entre sí. Una segunda técnica a utilizar es el continuo cognitivo. Se utiliza en pacientes que tienen la distorsión del pensamiento polarizado o pensamiento dicotómico. Estos pacientes solo ven la realidad desde los extremos, es decir, que para ellos lo bueno o existe lo malo, o es blanco o es negro, estás conmigo o en mi contra. Para ellos no existen los puntos intermedios. En esta técnica se va a trazar una línea, ya sea en un papel o en un tablero. Luego de eso se le pide al paciente que establezca los nombres de los extremos. Un extremo representa el 0% y el otro extremo el 100%. Y el paciente te puede decir, ok, el 0% es el fracaso y el 100% es el éxito. Y el paciente te puede decir también, mira, mi rango de éxito comienza a partir de 460. Si yo saco 460 en adelante, entonces soy una persona exitosa. ¿Y en dónde ubicaría ese 460? Como en 90%, listo, se ubica ahí el puntaje del rango del éxito. Luego se le pregunta al paciente, ok, si tú no sacas este puntaje, entonces ¿dónde te ubicas? ¿Aquí en el 0%? El paciente te puede decir, sí, en el 0%, bueno, se lo ubica ahí. Luego de eso se establece un referente. Se introduce el referente y se le pregunta, ok, ¿hay algún compañero tuyo que tal vez saque menos puntaje que tú, que no haga las cosas de forma tan adecuada? El paciente te puede decir, oye, sí, está este tipo que se duerme en clase, que ni hace las actividades, saque menos puntaje que yo. Bueno, entonces, ¿dónde ubicas a esta persona? Lo ubico en el 0%. ¿Y eso cómo te deja a ti entonces? Bueno, yo estoy como más adelantico, como en el 10%. El objetivo aquí es hacer que el paciente se vaya moviendo a través de la coordenada y se dé cuenta que hay puntos intermedios entre esos extremos que antes consideraba absolutos. Una tercera técnica es la dramatización racional emocional. Se utiliza en pacientes que tienen la distorsión cognitiva del razonamiento emocional. La conciencia me dice que no la debo querer y el corazón me grita que sí debo. Este tipo de paciente manifiesta que saben que una creencia es distorsionada o que es disfuncional, pero que a pesar de eso visceralmente, emocionalmente aún la sienten como si fuera verdadera. Para esta técnica se utiliza roleplay. Se le puede decir al paciente, mira, vamos a hacer una dramatización donde tú vas a representar tu parte emocional de tu cerebro y yo voy a representar la parte racional de tu cerebro. Quiero que debatas con todas tus fuerzas las razones por las cuales aún sigues sintiendo la idea como verdadera y yo voy a tratar de debatirla. Este proceso se sigue realizando hasta que el paciente se queda sin evidencias desde la parte emocional. Y una vez que el paciente se queda sin evidencias, el terapeuta y el paciente cambian de roles. Entonces el terapeuta hace la parte emocional y el paciente la parte racional. Es muy importante que cuando cambien de roles, el terapeuta trate de repetir exactamente, lo más exactamente posible, las mismas palabras que mencionó el paciente cuando estaba debatiendo, porque no es lo mismo que el paciente te haya dicho la vida no tiene sentido a que el terapeuta repita nada tiene sentido, porque eso genera un ruido y contamina el proceso. Una cuarta técnica es actuar como si. En esta técnica se usan referentes del paciente para que éste adopte el comportamiento de dicho referente. Un ejemplo para aplicar esta técnica sería con un paciente que va a su primera entrevista de trabajo. El paciente se siente muy temeroso de que le vaya mal. Entonces se aplica la técnica de actuar como si.
Se le pregunta al paciente sobre algún referente o cómo se imaginaría que sería una persona que le vaya bien en una entrevista de trabajo. ¿Qué pensaría esa persona? El paciente puede decir, ok, esa persona pensaría, me va a ir muy bien. ¿Qué comportamiento tendría una persona que le va bien en una entrevista de trabajo? El paciente le puede decir, bueno, pues se levantaría temprano, va organizadito, se sienta bien, tiene una buena postura. Entonces, lo que se trata de hacer es motivar al paciente para que replique los comportamientos que tendría la persona que le va bien en una entrevista de trabajo. Lo que se busca aquí es que los cambios comportamentales conlleven a cambios en el funcionamiento cognitivo. Esta clase de técnica no es útil para creencias que están fuertemente arraigadas en el paciente, es decir, creencias que se han venido comprobando en numerosas experiencias a lo largo de la vida del paciente, sino que esta técnica se utiliza para creencias que se dan frente a unas eventualidades específicas, como lo puede ser la primera entrevista de trabajo. Una última técnica que veremos son los experimentos conductuales. En esta técnica el paciente va a tomar el rol de investigador y se le va a mandar a campo para que busque y recoja evidencia que compruebe o niegue su creencia. Eso sí, antes de enviar al paciente a campo, el terapeuta puede entrenar al paciente a través de la técnica de imaginación para que el paciente se plantee los diferentes tipos de situaciones que podrían presentarse en vivo y en directo, es decir, de que el paciente establezca un plan de acción. Por ejemplo, hay un paciente que tiene temor de pedir ayuda a los compañeros porque se siente que la van a ignorar. Entonces se traza un plan de acción a través de preguntas. ¿Cómo podrías comprobar esa idea de que te van a ignorar si pides ayuda a tus compañeros? ¿A quién le podrías pedir ayuda? Vamos a hacer una lista de esas personas que te podrían ayudar. Sobre qué cosas podrías pedirle ayuda. Y para apoyar este proceso, el paciente puede hacer un checklist para que vaya notando qué cosas se comprueban y qué cosas se niegan. Puede darse el caso de que el terapeuta note que el paciente se siente aún muy inseguro sobre realizar el experimento conductual. Entonces el terapeuta comienza a preguntarle sobre qué posibilidad existe de que realice el experimento en la semana. O trata de plantearle, qué problemas o qué pensamientos podrían interferir en que lleves a cabo el experimento conductual. O si se diera el caso de que se comprueba la idea, ¿qué significado tendría para ti? ¿Cómo te comportarías en ese momento? ¿Qué podrías hacer? Luego de eso, el terapeuta puede instruir al paciente sobre las formas en que podría actuar para superar la situación temida en caso de que realmente se llegue a presentar.